Hola chicos, hoy vamos a ver un poquito los principales conceptos del capítulo 2 para que les resulte más sencillo estudiar o ver el módulo teórico de este. A ver, ustedes ya vieron el capítulo 1, en el capítulo 1 uno de los conceptos que vieron era el de contabilidad. Dentro del concepto de contabilidad vieron que era una disciplina técnica que procesaba datos. Y el principal grupo de datos, ¿sobre qué era? Sobre la composición y evolución del patrimonio del ente. Acá ya hablábamos del patrimonio. También en ese capítulo anterior, dentro de la situación patrimonial de la empresa, mencionamos que había un activo, un pasivo y también mencionamos el tema de un patrimonio neto. Justamente en este capítulo vamos a analizar qué es el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la empresa. Bien, vamos al primer concepto. El primer concepto es el activo. Decimos que el activo es el conjunto de recursos económicos, es decir, bienes, derechos y otros recursos, controlados por la empresa, cuya incorporación al patrimonio es resultado de una transacción o de una operación o de un hecho que ya pasó en el pasado. ¿Sí? Y que respecto de ese recurso, la empresa espera obtener beneficios económicos en el futuro. Bien, ese sería un elemento, un activo de la empresa. Entonces, ¿cuándo un ente tiene un activo? A ver, decimos que el ente va a tener un activo cuando controla los beneficios que le pueden generar. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que la empresa puede decidir qué hacer con ese bien y además se va a quedar ella con los beneficios resultado de utilizar ese bien. Ojo, también tendrá que asumir los riesgos asociados si el bien no genera beneficios. Un bien. ¿Qué es un bien? Un bien es un objeto, ya sea material o inmaterial, que tiene valor. Justamente ese hecho de tener valor es lo que justifica que para incorporarlo, ¿qué tiene que haber hecho antes la empresa? Tiene que haber pagado una suma de dinero, entregar otro bien para obtenerlo o incluso endeudarse. Ah, ¿y cuándo un bien tiene valor? Bueno, acá tenemos dos posibilidades. Puede ser cuando el bien representa dinero o cuando tiene la aptitud de generar dinero. ¿Qué bienes representan dinero? Bien, dinero. Ya de movida, ¿quién va a ser? El dinero. El dinero que la empresa tiene en efectivo, en la propia empresa, o que también puede tener depositado en el banco. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado que puede tener el dinero depositado en una cuenta corriente, en una caja de ahorro? ¿Sí? Eso es dinero. Y también aquellos otros elementos que se generan o que se convierten en dinero por sí solos. Por ejemplo, tengo un pagaré a favor de la empresa. Cuando pasen los días, ¿qué va a pasar? Por sí solo, ese pagar en qué se convierte en dinero porque la persona que lo firmó nos va a traer el efectivo. Lo mismo sería, por ejemplo, el saldo de un cliente que tenemos a cobrar. Al vencimiento del crédito, ese cliente nos va a traer el dinero. Es decir, que el crédito en qué se convierte en dinero. ¿Qué quiere decir que tiene aptitud para generar dinero? Esa es la otra alternativa. Quiere decir que el bien debe combinarse con otro activo o con otro bien para en definitiva terminar después generando dinero. Por ejemplo, la materia prima tiene que ser combinada con una maquinaria, con una fábrica y al ser combinados, en definitiva, con posterioridad para terminar generando dinero cuando el día que cobremos la venta del producto que se fabricó con esa materia prima y esa maquinaria. Esto implica entonces que cuando hablamos de los bienes del activo, estos pueden tener valor de cambio o valor de uso. Entonces los bienes tienen valor de cambio o de uso, pero ¿cuándo un bien tiene valor de cambio? ¿Cuándo? Cuando uno tiene la posibilidad de canjearlo por dinero, lo cambiamos por otro bien. Por ejemplo, tenemos dinero en efectivo y compramos mercadería o bienes para vender.
cuando lo utilizamos para cancelar una obligación, le pagamos a un proveedor, pagamos una deuda que tenemos por un impuesto, ¿sí? O cuando lo utilizamos para distribuirlo entre los propietarios de la empresa. Es decir, se lo entregamos como compensación por su participación en la empresa. ¿Cuándo tiene valor de uso? Y esta es la otra alternativa, cuando existe la posibilidad de utilizarlo en una actividad productiva. Y acá incorporaríamos, o acá estarían los que mencionamos antes, ¿se acuerdan? La maquinaria, el rodado, la fábrica, todos esos son los bienes que van a tener valor de uso. Entonces, ¿qué elementos constituyen activos para la empresa? Dijimos, dinero en efectivo o depositado de alguna forma en el banco. Las cosas tangibles, la computadora, los escritorios, los mostradores, las maquinarias, los camiones, camionetas, la fábrica, las maquinarias, ¿sí? Las cosas intangibles, es decir, las que no podemos tocar. Por ejemplo, una marca, ¿sí? Una patente, una concesión. Todo eso también son activos para la empresa. Y también los derechos a recibir dinero u otros bienes, es decir, los créditos que tenemos con terceros. ¿Se entiende hasta acá? Ahora, ¿cuándo se incorpora el patrimonio un activo? Los activos de una empresa son el resultado de una transacción que hace la empresa con el tercero. Entonces, cuando esa transacción está perfeccionada con ese tercero o algún otro hecho ocurrió, en ese momento ya se incorpora. Tiene que haber un hecho, acuérdense, que sucedió en el pasado. ¿Cuáles pueden ser esos hechos? ¿Cuáles pueden ser esas transacciones? Lo compramos, lo fabricamos. Piensen en que yo tengo una carpintería y, por ejemplo, puedo fabricar los escritorios para la oficina. Puede ser que se obtengan por crecimiento natural. El caso de una empresa forestal, en la cual los arbolitos de los que vamos a extraer luego la madera van a ir creciendo o aumentando su tamaño por crecimiento natural. También podría ser recibido gratuitamente. Es el caso de que recibamos un bien a través de una donación que nos hace un tercero. ¿Sí? Estas serían algunas formas o alternativas de cómo incorporamos un determinado bien al patrimonio de la empresa. ¿Siempre es necesario que la empresa tenga el bien en su poder? No. Acá tenemos que diferenciar lo que es la propiedad de la tenencia. No es requisito para que un bien forme el activo de la empresa que ustedes tengan la tenencia. Por ejemplo, yo puedo tener en mi empresa, o puedo ser propietario, mejor dicho, de una escalera y se la puedo prestar al vecino para que la utilice. En ese caso, la tenencia la tendrá el vecino, pero sin embargo, la escalera sigue formando parte del activo de mi empresa. ¿Sí? Caso inverso también es el que a veces o hemos comentado ya de la mercadería recibida en consignación, en la cual alguien nos entrega mercadería para que la intentemos vender, pero esa mercadería no pasa a ser de nuestra propiedad. Tenemos la tenencia simplemente, pero la propiedad la sigue manteniendo el dueño o fabricante de los bienes. Entonces, de todo lo que dije hasta acá, tenemos que acordarnos cuáles son las características que tiene que tener un elemento para que lo consideremos parte del activo de la empresa. Primero, que exista una transacción anterior por la cual se incorporó, ¿sí?, ese bien al activo de la empresa. Segundo, que ese bien tiene valor de cambio, acuérdense, o valor de uso. Y que los beneficios que produce el bien van a ser controlados por la empresa. Dadas esas condiciones, podemos decir que tiene un activo. Ahora, una vez que identificamos que tenemos el activo, nos faltaría un pasito más. ¿Cuál es el paso que nos falta? Que si ese activo o ese bien puede ser medido en forma monetaria, objetiva y verificable, entonces ese activo se registra en la contabilidad de la empresa. ¿Sí? Entonces, para registrarlo en la contabilidad, repetimos,
le tenemos que poder asignar una medida monetaria, objetiva y verificable. ¿Sí? Entonces tenemos características de los activos y tenemos condición para su registración contable. Vamos ahora al segundo elemento. El segundo elemento era el pasivo. En el pasivo, ¿qué dijimos? En el pasivo son las obligaciones actuales que tiene una empresa, son consecuencia de hechos o transacciones que también ocurrieron en el pasado, es decir, que hay un hecho anterior, que la empresa las va a tener que cancelar de alguna forma, ya vamos a ver cómo, y que esa cancelación es ineludible, es decir, que no la podemos evitar y que tiene una fecha determinada o determinable. ¿Qué es una obligación? Una obligación es un compromiso, ¿sí?, que tiene la empresa o la responsabilidad de actuar de una determinada manera. ¿Y cuáles son las principales obligaciones de una empresa? Las principales obligaciones van a ser con los proveedores y acreedores como consecuencia de compras que hicimos a crédito y que debemos cancelar más adelante. La obligación de cancelar o de pagar documentos o cheques diferidos que emitimos y firmamos a favor de terceros. La obligación que tenemos con los bancos cuando hemos recibido algún préstamo. También puede ser que tengamos una deuda con el fisco, entonces aparecen los pasivos impositivos. Y también podemos tener compromisos con nuestros empleados, ¿sí? Lo que se le adeuda al personal por el trabajo que realizó, o las cargas sociales, deudas con los sindicatos. Todos esos serían pasivos o deudas de la empresa. ¿Cómo se cancela una obligación? Generalmente la forma más común es entregando algún recurso, es decir, entregando algún tipo de activo, pero también puede haber otras formas de cancelar las obligaciones. ¿Cuáles son todas las formas de cancelarlo? Las formas de cancelarlo pueden ser varias. ¿Sí? Por ejemplo, pagarlo en efectivo. Entregar otro activo. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si tengo que un cliente me entregó un anticipo, ¿sí?, puedo cancelar esa obligación mediante la entrega ahora de la mercadería. También se pueden cancelar prestando un servicio, reemplazando un pasivo por otro. Compré a crédito mercadería y ahora esa deuda que tengo la financio con la firma de un pagaré o firma de un cheque diferido. La condonación por parte del acreedor sería cuando la persona a la que le debemos nos perdona esa deuda. Y la prescripción de la acción, que es un procedimiento legal, que es cuando por el paso del tiempo, según establece la ley, y la inacción del acreedor, es decir, que el acreedor no te reclamó, ¿sí?, la deuda desaparece o queda prescripta. Entonces, esto sería el concepto, las características y la forma de cancelar un pasivo. Vamos ahora al último concepto que vamos a ver hoy. Vamos a ver el patrimonio neto, ¿sí? El patrimonio neto o el concepto del patrimonio neto lo podemos ver desde distintos puntos de vista. El primero, desde el punto de vista residual. El patrimonio neto va a ser la diferencia entre el activo y el pasivo. Y es lo que vemos en lo que vamos a llamar después nosotros la ecuación contable básica, que el patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo. También el patrimonio neto lo podemos analizar desde el origen de sus componentes. Y ese patrimonio neto, ¿por qué va a estar formado desde esta perspectiva? Por el capital que aportaron los dueños de la empresa y también por los resultados que viene acumulando la empresa por su propia operatoria. Es decir, que el patrimonio neto es igual al capital más los resultados acumulados. Y desde el punto de vista jurídico, el patrimonio neto representa el derecho de los propietarios sobre el activo. Es decir, que si tenemos el activo total de la empresa, ese activo está financiado por recursos de terceros, que es el pasivo, o por el patrimonio neto, que sería la participación o recursos de ¿quiénes? De los propietarios.
¿sí? Acá lo vemos en otra forma también gráfica. Tenemos el total de los recursos, es decir, en qué se aplicó esos recursos, los elementos del activo que ya estuvimos hablando, y esos recursos que tiene la empresa, ese activo, tienen un origen. Ese origen es o pasivo, obligaciones que tiene la empresa con terceros, o patrimonio neto, que es la participación de los propietarios sobre ese total del activo. Por ahora vamos a avanzar hasta acá en el concepto de patrimonio neto, ya después más adelante lo veremos con mucho más detalle. Bien, con esto completamos los conceptos que queríamos ver en esta presentación. Ahora los invito a que desarrollen ustedes los ejercicios de la guía de trabajos prácticos número 2, 3, 4 y 5, que son los que están vinculados con estos conceptos que estuvimos analizando. Cualquier duda ya saben que pueden escribirnos a través del foro, ¿sí?, que está creado justo para este capítulo. Nos vemos hasta la próxima.